Pater Podcast. Pater Podcast. Charlas, ideas y relatos de la paternidad. Pater Podcast. El papá se borró. No creo que exista alguien en la Argentina que no haya escuchado esa frase. El papá se borró. ¿Por qué? Digo, ¿es porque carecemos de instinto paternal? ¿Porque no tenemos corazón? ¿Porque no queremos a nuestros hijos? ¿Te pasó? Digo, ¿es así? Te sumo otra pregunta. ¿Es el papá el que se borró o es el tipo se borró? Digo, el que nunca ejerció, ya que veníamos diciendo desde el episodio pasado que es una construcción cultural y que es un rol de la cultura, paternar, el que nunca paternó, ¿es papá? Claro, vos estás diciendo, ojo, porque si se borró capaz que no estamos hablando de paternidad, estamos hablando de otra cosa. Es una pregunta que dejo abierta y que no la pregunto solo como una cosa de hablar mal del otro, no merece llamarse padre. Pregunto realmente, si es una construcción cultural, ¿está paternando? Bueno, el sistema jurídico argentino nos diría que sí. Sí, de hecho, en nuestro país existe el Código Civil que regula las relaciones de familia, es decir, los derechos y los deberes entre los diferentes integrantes de un grupo familiar. Supongo que así como la cultura cambia, también va a ir cambiando el Código Civil, entonces, porque digo, antes no había matrimonio igualitario, ahora tenemos matrimonio igualitario. Y me interesaba pensar también cómo es la cuestión del padre con este código. Digo, el Código Civil, venimos de códigos civiles que siempre fueron pensados por hombres. Entonces, digo, el deber como padre, por ejemplo, para la ley, ¿es solamente pagar la cuota alimentaria? Bueno, es obvio que no es mi único deber, digo. Pero para la ley, ¿qué onda? Digo, ¿un juez puede, con una sentencia lograr una reconciliación afectiva? ¿Qué va a suplir ahí la justicia? Me parece que este episodio va a dar para muchísimo debate, conversaciones, siempre teniendo en claro que lo que diga el derecho es conservador per se, es decir, va por detrás de las transformaciones culturales, salvo en algunas cuestiones de derechos humanos donde va por delante e intenta traccionar, ¿no es cierto? Como hablabas vos recién del matrimonio igualitario, también el aborto legal, donde no necesariamente la mayoría de la sociedad esté en esa, pero en general, cuando regula de manera conservadora y se va adaptando luego a los usos y costumbres. Había algo que me quedó del episodio pasado, que es esta idea de, esta charla que habíamos tenido con Matías Criado era una charla situada, ¿no? De dos padres con su pareja heterosexual, con hijes y demás, y todo el mundo que queda por abrir, ¿no? Y también la idea del podcast es ir episodio a episodio también de alguna manera abriéndonos. Y algo me dice también de esto que estamos charlando, que si bien el Código Civil se cambió, que esto vamos a hablar ahora en un ratito, algo me dice que sigue primando la idea de la familia matrimonial, heterosexual, cuyo objetivo primordial es tener hijos derivados del acto sexual, ¿no? Y que si no podés tener hijos derivados del acto sexual, te queda la adopción. Pero la adopción no es algo pensado antes que el acto sexual. No sé si soy claro con esto, pero con esto quiero llegar a ir más allá incluso. Cambiamos mucho. Culturalmente estamos cambiando mucho. Y no solo en este caso, de la adopción, sino también parejas de padres que deciden adoptar, o padres que pueden alquilar un vientre. Te metiste en un terreno fangoso. Bueno, pero es fangoso, pero en la tele lo vemos a Marley, vemos a Flavio Mendoza, son paternidades. Sí, claro. ¿No? Obviamente no vamos a abarcar eso porque, como decías vos, estamos situados en un espacio, en un tiempo, en lo que somos, en definitiva. Pero también son paternidades. Entonces pensá, ¿cuántas paternidades hay? Y también entender que cada institución tiene sus discursos. Yo te decía recién, el derecho es conservador en el sentido de que siempre va a ir por atrás de lo que esté pasando y va a intentar ir ordenando y acomodando eso. Con lo cual, lo que nos diga el derecho, como por ejemplo que padre es el que biológicamente es padre
y padre es el que tiene la obligación de proveer alimentos, pero no amor, por ejemplo, bueno, es lo que dice el derecho. Después tendríamos que ver lo que dice, por ejemplo, la psicología, que te habla del rol de padre, paternal, y el maternal. Y entonces yo digo, cuando un varón gay o un varón que decide paternar solo tiene un hijo, está paternando, está maternando. Vos decías paternidad, ¿por qué? Porque son varones. Son varones, pero no son varones heterosexuales. Bueno, ahí me voy por 1.000.000 de ramas. Uh-huh. Vuelvo de esas ramas y vuelvo al derecho. Y vos me decías hoy, ¿cuántas veces escuchamos el padre se borró? Yo te retruco con esta otra que también se escucha mucho. Padre es el que se hace cargo. Pensaba para este episodio que vayamos a verla a Marisa Herrera. Marisa Herrera es doctora en Derecho, es docente de la UNDAP, docente de la UBA, es especialista y muy grosa en Derecho y Familia. Vamos a escucharla. Soy Marisa Herrera, soy abogada feminista, soy investigadora del CONICET y especialista en Derecho de Familia, de las familias diríamos hoy. Y además formé parte del equipo de redacción del Código Civil y Comercial de la Nación, en lo que tiene que ver con temas de familia, infancia, adolescencia, género. Así que bueno, esa es básicamente mi presentación. Quería comenzar por la pregunta de si de alguna manera nuestro Código Civil regula qué es un padre o un progenitor no gestante. A ver, un código civil tiene, como entre tanta cantidad de objetivos, tener que definir con quiénes tenemos vínculos filiales, ¿no? Y con todo lo que eso genera después en materia de responsabilidad parental, ¿no? Esto de, no hablamos más de patria potestad, que es un concepto esto del lenguaje no es neutro, y ahora que estamos justo en pleno debate del lenguaje, ¿no? Si el lenguaje inclusivo o no, digamos, bueno, los términos, ¿no? En este aspecto no hablamos de patria potestad porque patria potestad era en la época de Vélez Sarsfield, donde el pater familia, el hombre era dueño de la mujer, de la casa y de los hijos, y las mujeres éramos incapaces de hechos relativas. De hecho, las mujeres no podíamos poner el apellido de nuestros hijos. Como no podíamos con nosotras mismas, ¿cómo íbamos a poner el apellido de nuestros hijos? Y mucho menos tener la patria potestad sobre nuestros hijos, ¿no? Bueno, todo eso se fue cambiando, pero el término quedó en esta concepción rígida, ¿no? Esto de buenos y malos, lindos y feos, blancos y negros, esa binada bastante binaria y bastante excluyente en definitiva. Y justamente la visión de derechos humanos ha puesto el escenario ha puesto en crisis, mejor dicho, o ha interpelado de manera profunda esos términos y esa dinámica, ¿no? Esto de la preferencia materna en la tenencia de los hijos menores de 5 años. Lo traduzco, era, tras la ruptura, ya sea de parejas casadas o no casadas por el principio de igualdad, los hijos quedaban automáticamente digamos, bajo el cuidado, bajo la tenencia, ¿no? También este concepto de tenencia era como más de botín de guerra, ¿no? Porque la verdad que tenencia es de, no sé, de droga, de estupefaciente, de armas, pero no es de los hijos, ¿no? Bueno, la tenencia de los hijos quedaba a cargo de las mujeres. Con esta lógica o esta dinámica, ¿no? De que las mujeres somos las principales cuidadoras de nuestros hijos. Que eso terminó claramente hoy, desde los feminismos pusimos, por suerte, ¿no? La tensión en que eso en vez de ayudarnos, en un ancla, ¿no? Y hay toda una dinámica en términos de una mirada sistémica, podemos decirlo así, sociológica, que va impactando el derecho. Entonces, esta tenencia nos terminaba haciendo algo peor, digamos, todavía para las mujeres. Porque además, y lo vemos también después de los incumplimientos de alimentos, porque la gran mayoría de incumplimientos alimentarios son de los hombres con respecto a los hijos, ¿no? ¿Y por qué? Porque como somos quienes nos quedamos con los hijos, bueno, los otros son los que tienen que pagar una cuota alimentaria. Claro, y esta idea también como que los hijos los padres solamente colaboran en dinero. Y en realidad también, que los pase a buscar, que lo lleve, que lo traiga, que se ocupe del médico, que se ocupe de la vacuna, que se ocupe... Bueno, eso también forma parte de pago en especie en algún punto. Que además también te solidifica y te profundiza el vínculo, ¿no? Digo, siempre decimos, qué mejor para los hijos que tener mayor cantidad de vínculos afectivos, ¿no? Que sea lo mismo, que lo lleve yo, que lo lleve él o ella, ¿no? También en términos de parejas de mismo sexo, al médico, que lo lleve, que vaya a una reunión de padres, ella o yo, y que ambas seamos importantes y que ambas podamos tener un vínculo con las maestras de confianza también. Si no, todo recaía en, bueno, ¿para qué la madre decide? Para que ella siempre somos como la que reafirmamos última. Y eso termina siendo un doble peso y una carga, incluso también para los chicos, ¿no? Yo me acuerdo hace muchísimos años, en el 2005, cuando poco se hablaba de esto, que hicimos una investigación financiada por la UBA y por el CONICET sobre los vínculos entre progenitores, padres e hijos, ¿no? Tras la ruptura de la pareja. Y en general, muchos decían que se llevaban mejor con sus hijos tras la ruptura que cuando convivían. Y claro, cuando vos después te separás y los chicos tienen que pasar horas con ellos,
los viste en ellos. Y empieza a darse cuenta que le gusta a los chicos. Che, mira, le gusta ponerse un jean, o le gusta más, mira, siempre le gusta vestirse de negro, o mira, le gusta mucho. Y te empezás a interiorizar de gustos de tu hijo, de facetas que antes no sabías. ¿Y por qué tenés que tener una ruptura o una separación para darte cuenta que le gusta a tu hijo, no? Entonces empezás también a tener una mirada mucho más integral de los gustos de tu hijo, en términos cotidianos, de cómo se viste, de qué le gusta, de qué lee, de qué mira, de qué... ¿Y por qué tiene que ser después tras la ruptura y no era durante la separación? Entonces, bueno, digo, antes, ¿no? Cuando uno vivía junto. Entonces digo, ¿por qué? Porque también había roles muy estereotipados. ¿Qué debería ser una mujer y qué debería ser un hombre? En esta mirada binaria heterosexual. Entonces, claro, esto no solamente perjudicaba a las mujeres, también a los padres, ¿no? Esto de no conocer que le gusta a tus hijos en otras cosas distintas a las responsabilidades típicas de hablemos de fútbol, ¿no? Entonces, digo, perdés parte de la riqueza de los vínculos, que son mucho más de hablemos de fútbol o hablemos de cosas como si solamente fueran cosas de varones. Entonces ahora en el Código Civil ya no hablamos más ni de madres ni de padres. Hablamos ahora de, primero porque al ser país de matrimonio igualitario ya no hablamos de madre y padre, hablamos de progenitores. Y también eso nos ayudó a poder hacerlo mucho más diverso y mucho más abierto y mucho más poroso, ¿no? Y mucho más flexible. Entonces también hablamos de esto de progenitores y hablamos incluso, no hablamos de maternidades y paternidades, sino hablamos de, bueno, progenitores y cuidados. Entonces ahí tiene que ver con esta idea de la coparentalidad. Derogamos esta idea de la preferencia materna, porque ya aparte al haber dos mujeres o dos hombres, ya no puedes tener una preferencia materna, porque si es en un marco de dos hombres y entre la ruptura de los dos hombres, ¿quién es la madre? No hay madre, hay copaternidad. Ya nos quedaba viejo con la ley de matrimonio igualitario un código civil heteronormativo, ¿no? Heterosexual. Entonces ahí empezamos a pensar, bueno, a ver, y también la preferencia habría que derogarla, y también el apellido de los hijos. ¿Por qué los hijos llevan siempre el apellido del hombre? Cuando en realidad puede haber dos madres, no hay hombre. O incluso, ¿por qué los hijos es nada más de una sola persona, en términos de apellido, con lo que eso implica en términos de identidad, ¿no? Bueno, dejamos atrás la patria potestad y ahora hablamos de responsabilidad parental. Sí. ¿Cuáles son esas responsabilidades parentales y si son iguales para todos? Sí, son iguales, digamos, iguales en todo sentido, ¿no? Y justamente tiene que ver con esta dinámica de hablar de responsabilidad parental y de coparentalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Primero el concepto de responsabilidad. O sea, vos te dicen, vos sobre tu hijo, ¿qué tenés? A nadie se le ocurre decir una gran potestad. Ya ese término incluso estaba de modé en términos reales. Vos no tenés una potestad, una fortaleza, una jerarquía mayor verticalista sobre tu hijo. Vos tenés una responsabilidad de acompañarlo en su cuidado, de acompañarlo en su protección, de acompañarlo según su edad y grado de madurez. A un hijo de 2 años, seguramente el que le elige el colegio sos vos, como parte de tu responsabilidad. Pero a mi hijo de 13 años, que entró a Buenos Aires, si él no quería entrar, yo no lo podía haber obligado a entrar. Te digo, porque también la edad y grado de madurez hace que el vínculo, el ida y vuelta sea distinto, ¿no? Entonces tu responsabilidad también es diferente. Hoy si un hijo de 16 años o una hija queda embarazada, la que va a abortar es ella, porque es su derecho a la salud, no es mío, ¿no? Esto de no me come, no es propiedad privada mía, los hijos. No son un objeto, son sujetos de derecho. Todo este cambio ha hecho que hablamos de responsabilidad, no de potestad. Te van cambiando las dinámicas en vínculos más democráticos, ¿no? Sabés que este episodio lo pensé porque creo que los varones, más allá de lo que podemos sentir o no, sabemos poco de las responsabilidades que tenemos en caso de separarnos. Y hay dos cosas que me suenan arraigadas. Lo de la tenencia, que ya explicaste que no va más, y la otra es el régimen de visitas. Bueno, primero el concepto de visita ya se derogó. Primero es falso el sistema, porque vos no vas a visitar, si en todo caso vos lo vas a buscar y te lo llevas. Así que ya incluso había un tema, estaba mal el término además, ¿no? Estaba errado. Pero aparte la visita es la visita de un médico. Digamos, ¿no? Yo te visito, voy a visitar, no sé, a un enfermo, a alguien cada tanto. Vos tenés un vínculo con tu hijo, vos tenés una comunicación, vos tenés un día a día, vos tenés ¿qué le pasa? Lo llamo, me manda esto, me manda fotos por WhatsApp, che, mirá este video. Compartís su vida, ¿entendés? Entonces, digo, visitas, era un término que te quedaba muy poco, digamos, ¿no? Al vínculo, o sea, no reflejaba el vínculo. Y hablamos de comunicación. En realidad el Código Civil Comercial lo que hace es partir de la idea, como régimen legal supletorio, como régimen, como el que prefiere que haya una coparentalidad. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando vos estabas en pareja, cocina uno, cocina otro, lleva uno, lleva otro, atiende el teléfono uno, atiende el otro, no sé, le mira el cuaderno uno. Lo mismo pase tras la ruptura. Que impacte lo menos posible en el vínculo con los hijos la ruptura de no vivir juntos. Que eso no impacte tanto en los hijos.
claramente tiene un impacto, porque bueno, el tener dos casas, claramente la dinámica familiar se modifica. Y ni hablar cuando, por ejemplo, uno se va a vivir a otra provincia, ¿no? Digamos, ahí ya las cosas son más complejas, ¿no? Pero siempre el código pretende ir a un régimen de coparentalidad, que cuando estaban juntos y hacían ambas cosas, esta flexibilidad de roles, que lo mismo se mantenga en el después. Es cierto, con chicos más chicos es más difícil, en cambio, a ver, yo siempre digo, vos hoy haces un acuerdo de coparentalidad, un plan de parentalidad, como se dice en el código, con un chico de 16, y la verdad que es difícil que se cumpla. O sea, los adolescentes tienen vidas mucho más, digamos, fluidas, mucho más... ¿Y eso qué implica? Lo importante es que ambos, las decisiones importantes de los hijos, tienen que contar con la anuencia o básicamente con la presencia o con el conocimiento de ambos, ¿no? Y creo que eso es lo más importante que tiene el código y salirse de esta lógica de antes que era madre, tenencia, madre principal y padre periférico, ¿no? Le hace mal al padre ese periférico y a la madre un padre periférico, ¿no? Y me parece que es eso lo más importante que tiene el código. Pero la realidad es que siguen existiendo esos padres periféricos. Digo, ¿el Código Civil qué puede regular hoy? No, y el código también dice, en aquellos casos donde sean padres, donde realmente son padres ausentes, padres... A ver, la ley tiene un límite. Yo no te puedo obligar a que quieras a alguien. Digamos, la ley tiene un límite. Yo te puedo decir qué derechos tenés como padre. Ahora, si tu hijo no te quiere, no es un tema jurídico. Es un tema, digamos, psicosocial. Pregúntate por qué generaste un vínculo con tu hijo de tanto rechazo. Y llevo el problema más allá. ¿Y si no lo quiero a mi hijo? Yo no te puedo obligar a quererlo. Yo sí te puedo obligar a que tu responsabilidad tiene que ver con lo económico, con el tema de la cuota alimentaria, etc. Ahora, obligarte a que lo vengas a buscar, porque además eso atenta contra el interés superior del niño, obligarlo a alguien a quererlo. Yo me acuerdo hace muchos años, ¿no?, que una mamá decía, sábados a la mañana, lo bajo, 5 años, con la mochilita, espere y no viene. Último momento me cancela, que no puede, que se colgó, que no sé qué, que no tuvo otra cosa. Sábado siguiente lo mismo, sábado siguiente... Es un dolor para tu hijo exponerlo a eso. Es mejor para su hijo que empiece a aprender, digamos, que bueno, es el padre que tiene, que es digamos, que no es un buen padre, que es un padre... Bueno, a ver, sería genial, digamos, si estuviéramos todos en un mundo ideal muy Heidi o muy Ingalls, no estaríamos acá hablando de estos temas. ¿Hay padres que abusan? Sí. ¿Hay padres que maltratan? Sí. ¿Hay padres que abandonan? Sí. ¿Hay madres que abandonan? Y sí. Lo que pasa es que el código no parte de la idea de lo que es patológico o de lo que es negativo, sino la idea de que en principio, es más, la gran mayoría de los padres quieren a sus hijos. Si no estaríamos todos judicializados, ¿no? Y no estamos todos judicializados por suerte, ¿no? Digamos, si uno analiza cuántos casos hay de alimentos en la justicia, tenemos 2.000, 2.500 acá en la ciudad de Buenos Aires. Y somos 3,5 millones de habitantes, por lo cual, por suerte, muchos solucionan sus problemas fuera de tribunales, ¿no? Entonces, para vos, ¿el estereotipo del padre que se borró no está tan presente en el Poder Judicial? A ver, en los casos de la justicia sí son esos los casos, pero la justicia no es la vida de la gente siempre, digamos, ¿no? O sea, la vida de la gente es mucho más compleja y mucho más dinámica que lo que va a la justicia, ¿no? Ya de hecho en la justicia tenés que catalogar un objeto de juicio, ¿no? O alimentos, y a lo mejor es algo más... ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo me acordaba temas de chicas adolescentes que tienen un hijo y fue criado por sus propias madres, ¿no? Por los abuelos. Cuando son más grandes, claro, ven que sus hijos se llevan mejor con sus propios padres que con ella. Y siempre es más fácil poner la bronca en el adulto, esto de, bueno, no vas a ver más a tu nieto, ¿no? Y en realidad hay algo ahí que no cerraron entre ellas. Muchas veces la justicia, y más la justicia de familia, las conflictivas son mucho más sociales que jurídicas. Después le hacen ropaje jurídico. Pero son broncas, son odios, son dolores, que en el fondo son no jurídicos, ¿no? ¿Qué habrá pasado ahí en la historia de este papá que no podía vincularse con su hijo? Bueno, a lo mejor tuvo una historia él de mucha ausencia. Tuvo una historia él de mucho dolor que a lo mejor no puede vincular. Digo, ahora el tema es jurídicamente hablando. Bueno, jurídicamente hablando tiene derecho alimentario, y eso sí, y cómo son las vías, y qué pasa si no paga cuota alimentaria, y si puedo ir contra los abuelos, bueno, etcétera. O lo que tiene que ver con el régimen de comunicación, que yo lo puedo fijar. Ahora, si vos no venís, no puedo irte con la policía a que vos lunes, miércoles y viernes vengas de 3 de la tarde a 5 de la tarde a ver a tu hijo. Porque a tu hijo le hace mal que esté con la cana obligándote a vos, yéndote a buscar al laburo para llevarte a verlo a tu hijo, ¿entendés? Digamos, hay un límite también desde el derecho. Tengo que levantarme, tengo que vestirme, tengo que vestirlo. Son las 6 de la mañana y pienso como un adolescente. 5 minutos más. Pero no, acá yo soy más. La nostalgia me hunde más en la cama. El colchón me traga. Escupime, por favor, pienso. Así por lo menos algo me impulsa a levantarme. Algo que no es mi voluntad. Cierto, soy madre. Eso debería ser mi voluntad.
Me doy vuelta y subo el acolchado hasta cubrirme la nariz fría. Pienso, hoy tiene plástica. La carpeta está, témperas están, las guardé anoche. Pincel... Ay, me faltó el pincel. No importa, lo compro en la librería frente a la escuela. ¿Qué más? ¿Qué más? La paleta para poner las témperas. Eso creo que ya lo tiene en la mochila. Y bueno, si no, que le preste un compañero. Ya fue, no pasa nada. Bueno, tengo que levantarme. Hace frío hoy. ¿Dónde dejó la campera abrigada este pibe? ¿O dónde la dejé yo? Creo que está en mi ropero. Sí, está con la ropa de invierno que lavé la semana pasada. Algo menos. ¿Galletitas? ¿Quedó alguna? No puede vivir a galletitas igual. Que se lleve fruta hoy. Me la va a revolear por la cabeza, sí, ya sé. Que me la revolee. Y si no se la lleva, que pase hambre. Por un día no pasa nada. Que aprenda, hay pibes que no tienen que comer y tirándome la manzana por la cabeza. Agua y ajo, diría mi mamá. Aguantarse y a joderse. Qué bronca me daba cuando me decía eso. Y yo acá repitiendo, qué desastre. 6:05. En 2 minutos me levanto. Lo voy despertando, desayuno algo, porque si no voy a estar como ayer sin comer nada hasta el mediodía. Termino, lo despierto de nuevo y ahí ya le prendo la luz. Busco la mochila, me fijo que esté todo. ¿Revisé ayer el cuaderno de comunicados? Revisé ayer el cuaderno de comunicados, sí. Cierto que tenía el cumple de Sofía y había que llevar algo para compartir. Bueno, le compro algo en el kiosco. Chau lo de la fruta. 6:07. 1 minuto más y listo, lo prometo. ¿A quién le prometo? ¿A mí? ¿A mi hijo? Cortala con las preguntas. Hay que levantarse. ¿Qué día es hoy? Viernes, sí. Lo bueno es que este finde le toca al padre. Acordate de decirle que Juani quiere para su cumple el camión ese, el que vio el otro día en el shopping. Pará. Encima que lo ve cada muerte de obispo, lo hago quedar como el mejor padre del mundo. Bueno, yo sí que soy una boluda. Igual, yo no se lo puedo comprar. No llego. Ya fue, le digo, el pibe no tiene la culpa. Entonces, carpeta, témperas, pincel, ¿qué más era? Algo para compartir. Algo como un hijo, ¿no? Miro el celular. 6:15. Se me pasó la hora. Juani, despertate, hijo. Mamá se quedó dormida. Quizás esto que te voy a decir sea puro prejuicio, pero el acceso a la justicia tiene que ver con las clases sociales, ¿no? Digo, ¿qué pasa en las familias pobres? A ver, yo creo que el tema es como más complejo. Porque también en clase media y en clase alta y la justicia a veces prefieren evitar eso y lo solucionan más con terapia, ¿no? Esto de ir a terapia. Entonces ahí tienen, está bien en clase media y clase alta tienen otras herramientas. Y en clase baja también me parece que es como más dinámico. Salvo que haya casos de incumplimientos muy fuertes o de violencia, en general también van más a lo territorial y esto más, se queda con la vecina, con el comedor comunitario, o la nueva pareja de la madre auspicia más de padre, entre comillas, digamos. Uno va buscando otras salidas antes de judicializar, ¿no? Porque siempre la justicia es como inalcanzable. Ya tenés que ir ya la gran mayoría de los casos es con patrocinio letrado, es con abogado y abogado, ya ahí tenés un plus de una formalidad que tenés que cumplir. Además, los patrocinios jurídicos suelen estar en horario de la mañana, por lo cual vos tenés que dejar el trabajo para ir a buscar un abogado. Hay un montón de elementos que se te hace mucho más complejo acceder a la justicia, ¿no? Vos me decís, están los CAG. Sí, es una herramienta que poco se conoce, es una herramienta que todavía para mí está en construcción, porque todavía no se ha afianzado o afincado en territorio. Y no sé también qué capacidad tiene para poder hacer más auspiciar de mediadores, ¿no? Esto de, ¿qué está pasando? ¿Podemos llegar a un acuerdo? ¿Podemos trabajar algo para evitar la judicialización? Entonces yo creo que uno siempre trata de buscar otro tipo de elementos, otro tipo de salidas antes de la justicia, ¿no? ¿Habla mal de la justicia eso? Seguramente. Sabemos que la justicia no es igual para todos y eso no hace falta, a esta altura creo que está más que comprobado. Pero también es cierto que en algún punto me parece que no le hemos encontrado la vuelta a ámbitos de resolución de conflictos más sociales que no sea la justicia, ¿no? Pareciera que siempre vamos a ese lugar, ¿no? Todo
todo bicho que camina va a parar a la justicia. Creo que tenemos una cultura de la judicialización que nos quita la posibilidad de ver otros ámbitos más intermedios, incluso más territoriales, que podrían llegar a ser mucho más beneficiosos para la gente, ¿no? De llegar a la justicia. Sabes que tengo una pregunta sobre la reproducción asistida. Veía en una conferencia que decías que la Argentina tiene una tecnología avanzada en este sentido. Sí. Y con lo que me contaste hasta ahora, sé que la pregunta está mal formulada, pero permitime hacértela igual. Hoy tenemos figuras como Marley, Flavio Mendoza, Ricky Ford. Digo, un hombre que está solo. ¿Qué posibilidades tiene de paternar en la Argentina? Cuando la ley de matrimonio igualitario puso sobre el escenario, puso en crisis, en el buen sentido, en la familia tradicional. Porque en definitiva también la heterosexualidad está pensada en la idea de la afiliación biológica, el acto sexual. Con el avance de las técnicas de reproducción humana asistida, yo hoy, Marisa, si quiero, puedo ser madre sola con donante anónimo. No necesito de un hombre del acto sexual para poder ser madre. Entonces digo, bueno, eso fue toda una ruptura en términos incluso, ¿no?, de acceso a las conformaciones de familias no tradicionales, ¿no? Te falta un padre. No, no me falta nada. Es un proyecto monoparental, digamos, ¿no? Y además, a lo mejor es mucho más deseado que tanta cantidad de otros chicos, ¿no? Digo, también uno tiene un prejuicio, ¿no? 2 es bueno, 1 es malo. No sé si 2 es bueno automáticamente, ¿eh? Digo, la cosa es mucho más compleja, por suerte, que querer 2 es malo, 2 es bueno, 1 es malo, etc. Pero también, claro, ¿qué pasaba ahí con los hombres solos? Porque esa misma elección monoparental no lo puede hacer en principio un hombre solo. Y acá siempre uno dijo, bueno, la adopción. Pero seamos realistas. Sigue habiendo mucho prejuicio, porque la adopción te lo otorga un juez o una jueza. Te lo otorga gente que forma parte de un sistema tradicional, donde encima también, en sistemas cuasi vitalicios, suelen ser ya jueces y juezas formadas de hace muchos años, con una mirada que nada que ver con esto, porque les pasó un tsunami en los últimos 10, 15 años, ¿no? Y ya estaban en los juzgados. Y han de decirle a un juez o una jueza de hace 20 años, formado en esa lógica, que un padre solo puede ser un excelente padrazo, ¿no? Bueno, siguen buscando siempre el heterosexual, ¿no? Porque si no te dicen, bueno, pero a ver qué puede decir el vecino, el colegio. Está bien, ponle que sean geniales ellos, pero bueno, la sociedad, ¿no? Lo que nos decían un poco hace 30 años atrás es ser hijo de padres divorciados, ¿no? Entonces digo, pasa por otro lado. Pero hoy todavía eso no lo tenemos en parejas del mismo sexo. Sigue habiendo un prejuicio. Por lo cual la adopción es una respuesta teórica, no es una respuesta práctica. Porque la verdad que en la práctica no te deciden en favor de hombres solos. Y la gestación por sustitución es un acceso a la coparentalidad o a que hombres solos puedan ser padres. Y acá tenemos todo un debate. En el feminismo, como feminista, hay 2 grandes debates. Trabajo sexual versus prostitución. Y otro es alquiler de vientre versus gestación por sustitución. El fin de semana hice un posteo de una nota que salió en Mendoza a raíz de un proyecto de ley que presentó Anabel Fernández Agasti, ya senadora del Frente de Todos, de gestación por sustitución. Y ahí empiezan todas a bardear, primero, el nivel, ¿no? Digamos también el odio que sigue generando esto. Que eso es la explotación del cuerpo de las mujeres. Primero, en la realidad en la Argentina, ¿qué nos dicen los números? Hoy tenemos casi 80 fallos, 76, de gestación por sustitución, o sea, casos que han judicializado. Tengo muchos casos de gestación en la Argentina. Entonces, ya si es una explotación o no, es algo anecdótico, porque esto pasa. Entonces, siempre es mejor regular y controlar antes que silenciar, porque el silencio les juego siempre al mercado, a la oferta y la demanda, al fuerte y al débil. Entonces, por lo cual ya de base como feminista, deberías querer, por lo menos regulemos, para darle contención, para saber si esa gestante realmente sabe lo que implica gestar para otra, etc. Por lo cual ya también acá hay una mirada ficticia, porque dicen, bueno, porque el útero es como si fuera... Yo te quiero todo lo que vos decís. Ahora, ¿qué haces frente a esa realidad? Algo tenés que hacer. Es mejor regular para evitar eso, y porque además de los casi 80 fallos que tenemos, el 76% de estos casos son hermanas, cuñadas, primas, y que es fácil comprobarlo, porque ser hermana tenemos partida de nacimiento que lo acredita. Ser cuñadas también, es la hermana de mi marido. Y la gran mayoría de casos no es onerosa, voy a Misiones, voy al norte, me traigo una panza y la alquilo. No es tan así, ¿eh? Ojo, porque la idea es mucho más complejo. Y la pregunta es, si yo quiero gestar para mi hermana, ¿quién sos vos para decirme si está bien o está mal? Porque tu moral es la moral que debe permear a todo el resto. O en nuestro caso, si quiero gestar yo para que mi hermano y su pareja sean papás. Ponele, ¿entendés? Yo quiero gestar para mi hermano, tal cual. ¿Por qué está mal? ¿Quién sos vos para decirme si está bien o está mal? ¿Y por qué tu bien o bien o mal tiene que ser el que sea para el resto? Si es más, si para vos está mal, no lo haces, ¿eh? Y no es obligatorio que lo haga. ¿Sabés que siento que lo que estás diciendo
es que ese nuevo Código Civil del cual formaste parte ya se está poniendo un poco viejo. Y yo te diría más todavía, hay cosas que en su momento, cuando redactamos el anteproyecto de reforma del Código Civil, regulábamos esa figura y nos dijeron de todo. Tanto la derecha, que siempre, digamos, la iglesia, todo le parecía que era lo peor del mundo, como las feministas más radicales, ¿no? Digo, y en eso amo a Dora Barrancos y Dora está en contra. Digamos, me llevo muy bien con Diana Mafié y ella está en contra. Me llevo genial con Estela Díaz y ella está en contra. Pero también ellas empiezan a ver que a 7 años del código, este silencio legislativo trae consigo algo peor todavía. Porque es la falta de seguridad jurídica. Y es las reglas del mercado, en definitiva. La oferta y la demanda, el más fuerte contra la más débil. Y por eso hoy están empezando a repensar si no es mejor regular. Y por eso el proyecto de Anabel Fernández Agasti sigue la lógica del Código Civil y Comercial, que hace un proceso judicial previo, donde nadie puede gestar más de 2 veces, ponemos un límite para que de esto no te hagas un comercio. ¿Y por qué? Porque, bueno, tampoco el cuerpo también lo expones con lo que eso significa. Y no solamente el cuerpo en términos de salud física y psíquica, ¿no? El concepto de salud integral. Bueno, también pasar por un embarazo es un riesgo, bueno, etcétera, un montón de cosas. Y si vos ya tenés hijos propios, porque aparte del código, el proyecto de Anabel te exige, como el anteproyecto también, tener un hijo previamente. ¿Por qué? Así vos ya sabés lo que implica pasar por un embarazo. Y todo esto hace a tener un mayor consentimiento informado o de saber realmente a qué te estás, digamos, qué implica esto. E incluso, estas gestantes que gestan para otro, incluso para las hermanas. Bueno, ¿vos cómo trabajas el tema de no estoy embarazada de un hijo para mí, sino el hijo para mi hermano? ¿Cómo se trabaja esa dinámica, no? Desde lo psicosocial. Bueno, si no lo regulás, no lo puedes trabajar. Claro, porque la parte de mi hermano, que va a ser el padre, ya podrías contemplarlo dentro del Código Civil. Es que lo que pasa es que el Código Civil y Comercial no te regula la gestación por sustitución. Por eso te obliga a judicializarlo. Entonces, con lo que eso significa también, ¿no? La inseguridad jurídica. Vos me decís, bueno, pero ¿un juez me va a decir que no? Bueno, en principio, no. Porque hasta ahora han dicho que sí. Pero los casos que tenemos de 2 hombres solos, de parejas homosexuales, que están en la Corte Suprema de Nación, son 4. Yo tengo 5 chiquitos, que son 4 casos, que están sin identidad hace 5 o 6 años esperando una resolución de la Corte Suprema de Nación. Son casos de subrogación. Ellos se llevan genial, bárbaro. Tienen plata, por lo cual el colegio sabe. Pero por ahí uno de 2 fallece. Ponele. ¿Y por qué se judicializaron? Y porque claramente se lo querían hacer, madre cierta es, de la gestante. La gestante dice, yo parí para ellos, no para mí. Este no es mi hijo. No me enganches este hijo, si yo no quiero saber nada. O sea que es un problema que genera la propia justicia. La propia falta de regulación. Sabés que tengo un amigo que hace muy poco se separó y todo terminó con abogados y demás. Y le pregunté, ¿con qué cosas te encontraste que no sabías y que recién te enteraste ahí, una vez que estuviste en el juzgado? Sí. Y me dijo algo muy honesto y que me chocó, que fue que hubo algo que se enteró ahí mismo, que no sabía, y es que él podía pedir también la tenencia de su hija. ¿Qué reflexión te merece esto? Bueno, me parece que, digamos, el código tiene eso, ¿no? Creo que todavía hay un desconocimiento porque también es cierto que, digamos, para mí hay como dos grandes temas con la justicia en sentido profundo, ¿no? Con el derecho en general. El desconocimiento, y nos pasa también con esta cosa de la justicia ser suprema, ¿no? Uno lo ve siempre todo tan alejado, ¿no? Lo ve todo, digamos, tanto el derecho, o sea, la ley, como la justicia, uno lo ve como es algo imposible, algo que uno le tiene como terror, como le tiene miedo, como desconocimiento, ¿no? En definitiva, la ley no es nada más y nada menos que plasmar en un papel lo que creemos que debería ser una buena sociedad, en términos de la familia en este caso, ¿no? Y en definitiva es cómo un padre no va a poder, digamos, tener, digamos, el cuidado de su hija. Hemos tenido casos de madres, digamos, con problemas psiquiátricos severos, con problemas de adicciones severas, o madres que se mandan a mudar, que no pueden con su vida y se van. Bueno, hay casos también de decir cómo el código no va a estar para poder contener esos planteos también, ¿no? El tema es justamente que no sea pedir la tenencia un arma para perjudicarla a ella, porque en definitiva pierden siempre los chicos. Y perdemos todos, en definitiva, ¿no? Porque va a ser la madre de tu hijo toda la vida. Entonces, el tema es cómo desentrañar cuánto de esto hay de una relación frustrada entre adultos y cuánto de esto hay porque realmente sentís que es lo mejor para tu hija porque es una madre violenta o porque es una madre que no puede, ¿entendés? Eso es lo que uno tiene que desentrañar. Porque en principio, digamos, en un término de ideal, el ideal es que todos los chicos puedan tener un vínculo con ambos progenitores y que sean queridos por ambos. Y es más, a él como a ella le viene bien tener padres presentes. Y el código es eso. El código lo que quiso es estar a la altura
de pacificación de vínculos familiares y por eso derogamos, por ejemplo, el divorcio culpable. Yo me acuerdo, ¿no? Esto de la infidelidad, investigadores privados. Vos después, ¿cómo podés tener un vínculo bueno con el padre de tu hija si vos fuiste con el investigador privado? Entonces, bueno, haber derogado el divorcio culpable también permitió ir a un terreno mucho más pacificador y mucho más humano a la coparentalidad. Bueno, creo que ese es el punto y el código en ese aspecto ha sido claramente superador. Muchas gracias, Marisa. No a vos. A quien escuchaste recién era Marisa Herrera, doctora en Derecho, docente de la UBA y de la UNDAB y especialista en Derecho y Familia. Vos decías al principio de estas cuestiones de los discursos conservadores o las instituciones conservadoras, como es el caso de la justicia, digo que va corriendo detrás de las transformaciones sociales, culturales, pero hay otros sistemas, ¿no? También que son muy fuertes a la hora de hablar de la paternidad. Y uno es, por ejemplo, el sistema de salud, ¿no? Digo, estamos también en una época donde cada vez más varones presencian las consultas al obstetra. Antes no entraban los futuros padres o los varones a la obstetra. Y ahora hay como otra suerte de, no sé si llamarle compromiso o de actitud, por poner una palabra. Pero como siempre, y como invita este podcast, esto lejos de arrojar respuestas, va planteando nuevas preguntas, digo. Y pensaba que las próximas preguntas que nos hagamos sean sobre el sistema de salud. Sí, pensar que no solo las maternidades están atravesadas por la medicina, sino las paternidades, ya es otro pasito que estamos dando. Así que, si te parece, lo hablamos en el próximo capítulo. Dale. Esto es Pater Podcast. Idea y realización Alan Benítez. Como editora de género estuvo Ludmila Fernández López. Los relatos fueron escritos y leídos por Marianela Ríos. Y yo, Pablo Ramón, grabé la presentación y los créditos. Gracias por escuchar.